Estados Unidos, Taiwán, Kazajistán. Esto es una verdadera pesadilla. Es la primera vez que ocurre en toda mi vida. Bulgaria. Fue como si hubiera caído una bomba. Italia. ¿Quién iba a saber que el agua entraría tan rápido? Lo perdimos todo. Pakistán. España. China. Alemania. Tormentas y huracanes. El huracán Ian de categoría 4 fue el más mortífero que afectó a los residentes de Florida en Estados Unidos. Algunas ciudades quedaron destruidas en un 90% por la marejada ciclónica, los vientos furiosos y las inundaciones. Más de 1,5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Según las estimaciones preliminares, los daños superarán los $100.000 millones. A su paso por Puerto Rico, el huracán Fiona dejó a varios millones de personas sin electricidad ni agua potable, y esto fue en un momento en que hacía un calor y una humedad insoportables en la isla. Fiona es el primer huracán de categoría 4 de la historia que se desplaza tan al norte. Llegó al este de Canadá manteniendo la fuerza de un huracán de categoría 2 y dejó una trayectoria de destrucción sin precedentes en el país. En los últimos años las tormentas tropicales han empezado a desplazarse más al norte y al sur del Ecuador. Las megaciudades del mundo como Nueva York, Boston, Pekín y Tokio podrían verse pronto atacadas por ellas. Se preveía que el tifón Noru golpeara Filipinas con la fuerza de un huracán de categoría 1, pero en solo 6 horas se intensificó hasta alcanzar la categoría 5. Con ráfagas de viento que alcanzaron los 315 km por hora. La gente no tuvo tiempo de prepararse para el impacto de una catástrofe natural de tal fuerza. Más de 900.000 personas se vieron afectadas y los daños en la agricultura superaron los $52 millones. En la isla de Córcega, Francia, el viento alcanzó una velocidad de 224 km por hora durante la tormenta. Los feroces vientos derribaron las líneas eléctricas y los árboles cayeron como cerillas. Solo en Europa el número medio anual de tormentas se ha multiplicado casi por 16,5 desde el año 2000. En Estados Unidos el número de tormentas convectivas, cuyos daños superan los $1.000 millones, está creciendo sin precedentes. Entre 2000 y 2010 se produjeron 34 y en los 11 años siguientes ya fueron 95. En el hemisferio sur, la intensificación de las tormentas en las últimas décadas ya ha alcanzado los niveles previstos para el año 2080. Precipitaciones anormales e inundaciones. La cantidad de precipitaciones anormales está aumentando en todo el mundo. Durante 9 meses y medio de 2022 se registraron más de 36.000 récords de precipitaciones diarias en el planeta. La provincia de Ancona, Italia, se vio afectada por la lluvia de medio año durante la noche. Nunca antes en su vida los habitantes habían visto una subida de agua tan rápida, casi 1 metro en 10 minutos. Australia ha sufrido 3 oleadas de inundaciones históricas en 2022. Brisbane fue golpeada por una bomba de lluvia cuando cayó diariamente más de un mes de lluvia durante 3 días consecutivos. Dada la frecuencia e intensidad de las inundaciones, no tiene sentido reconstruir algunas ciudades. En la costa oriental de Sudáfrica, en 24 horas llovió lo mismo que en un año, lo que provocó una de las inundaciones más mortíferas del siglo XXI en el país. En agosto de 2022, Seúl, Corea del Sur, se vio afectada por aguaceros récord. El agua se precipitó rápidamente en todos los subterráneos y semisótanos. El metro, los pasos de peatones, los aparcamientos e incluso los apartamentos se convirtieron en trampas mortales. La gente murió por las inundaciones en sus propias casas. En Colombia, el número de inundaciones aumentó un 87% en solo un año. En 2020 hubo 428 y en el año siguiente ya fueron 802. Mientras tanto, en varios municipios del departamento de Sucre, las inundaciones duran ya más de un año. Hace solo 60 años hubo 8 grandes inundaciones al año en el mundo, y para 2021 este número se ha multiplicado por 27. Además, empezaron a producirse simultáneamente, abarcando varios países a la vez. Solo en el verano de 2022 se produjeron inundaciones en al menos 120 países de todos los continentes. La temporada de monzones de 2022 se convirtió en el mayor desastre climático de la historia moderna de Pakistán. 1/3 de las provincias del país quedó bajo el agua. Más de 1.600 personas murieron y 33 millones de personas se vieron afectadas por el desastre, la mitad de ellos niños. Más de 2 millones de casas han sido destruidas. Los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños se ven obligados a vivir a la intemperie en condiciones inhumanas. Faltan alimentos, agua potable y atención médica. El agua contaminada se ha convertido en una fuente de infecciones. La gente se queda sin trabajo, sin refugio y sin medios de subsistencia.
Después de casi 2 meses, el agua aún no ha desaparecido. La pesadilla para la gente continúa hasta el día de hoy y solo empeorará. Calor extremo y sequías. Durante los 9 meses de 2022 se han producido más de 100.000 récords de temperaturas máximas en todo el mundo. En China, por primera vez en la historia del mundo, una ola de calor alcanzó los 45 grados centígrados y duró 79 días seguidos. Más de 900 millones de personas se vieron afectadas por las temperaturas extremas. Se abrieron refugios para la gente como alivio del insoportable calor. Para salvar sus cosechas, los agricultores trabajaron por la noche, ya que el suelo se calentaba hasta los 60 grados centígrados durante el día. Este verano, Europa ha vivido el verano más caluroso de su historia. En el Reino Unido, las temperaturas en julio superaron los 40 grados centígrados por primera vez en la historia. En Francia, una prolongada ola de calor hizo que el agua de los ríos se calentara tanto que se volvió inadecuada para refrigerar los reactores nucleares de las centrales nucleares. Algo similar ocurrió en el Golfo Pérsico. El calor mata a la gente. En la Unión Europea, la muerte de 53.000 personas en julio se atribuye directamente a la ola de calor sin precedentes. Las graves sequías han afectado este año a las principales economías del hemisferio norte, con daños por valor de 13.200 millones de dólares solo en el primer semestre de 2022. En China, Estados Unidos, India, Australia, Europa y otras regiones, los ríos y embalses han bajado mucho de nivel y la navegación se ha paralizado prácticamente. Esto también ha agravado la crisis energética y se ha convertido en otro factor de la subida de los precios de la electricidad. La sequía ha causado daños irreparables a la agricultura, provocando un aumento sin precedente de los precios de los alimentos. En Estados Unidos, el precio de los piensos para el ganado aumentó un 90%. La crisis del agua potable ha alcanzado una escala récord. El acceso al agua potable está amenazado. Ningún país, incluso los económicamente desarrollados, son inmunes a este problema. Este año, más de 2.000 millones de personas en nuestro planeta ya se enfrentan a la escasez de agua. Incendios forestales. En 2022, Alaska, Estados Unidos, vive la mayor temporada de incendios forestales de su historia. Hace 50 años no existían los megaincendios. Abarcan áreas enormes y requieren enormes recursos para contenerlos. A principios de octubre de 2022 ya se han producido 16 megaincendios solo en Estados Unidos y muchos más se acercan a esa escala. En Corea del Sur, un megaincendio se acercó a una central nuclear en marzo de 2022. Se movilizaron 18.000 personas y decenas de helicópteros para extinguirlo. En Rusia se ha producido un fuerte aumento de la superficie de los incendios forestales en los últimos 5 años. Incluso se ha producido un aumento de los incendios que arden bajo la nieve en invierno. En 2022 los incendios naturales en Europa superaron las 770.000 hectáreas por primera vez desde que se dispone de mediciones por satélite. Esto es más que el tamaño de las Islas Canarias y 3 veces más que la media de consumo en un año. Y en algunos países el aumento de los incendios forestales ha sido realmente impactante. En la República Checa se quema una media de 9 hectáreas al año. Sin embargo, a finales de septiembre de este año, el fuego ya había destruido casi 1.500 hectáreas, es decir, 158 veces más de lo habitual. A principios de septiembre de este año, en Brasil, se produjo un número récord de incendios en el país durante 3 días consecutivos, más de 3.000 por día. Los incendios forestales ya no son estacionales, ahora no paran ni siquiera en invierno, y los vientos huracanados propagan el fuego a una velocidad vertiginosa. En la provincia argelina de El Taref, los vientos de más de 90 km por hora hicieron que las llamas se extendieran en cuestión de minutos, sin dejar a la gente la posibilidad de escapar. Los incendios se están produciendo en lugares en los que casi nunca se habían producido. Europa Central, las selvas tropicales de Sudamérica e incluso el Ártico están ardiendo. Hoy en día los cataclismos aislados ya ocurren muy raramente. Va toda una cascada de catástrofes, una involucrando a la otra, y esta interconexión intensifica la devastación y se cobra cada vez más vidas humanas. Incluso los países económicamente desarrollados no pueden restaurar sus territorios devastados por el clima durante años. Cada vez hay más regiones inhabitables. Lo que se predijo para el año 2100 ya está ocurriendo hoy ante nuestros ojos. En 2022 se ha producido un salto sin precedentes en la potencia y la cantidad de desastres naturales, y a jugar por la progresión seguirán aumentando a una velocidad récord. Para que la humanidad sobreviva es necesario tomar medidas extraordinarias y urgentes. Mientras tanto, nos queda muy poco tiempo.